En el episodio de hoy tenemos que caminar un montón, pero tenemos muchas ganas. Nacho ha desistido de la ruta. Muchos turistas han tenido problemas serios con la policía en este control. Por cierto, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Saliendo de Potosí, rumbo a Sucre. Pero primero vamos a por agua. La basura abunda por aquí. Todos los arbustos llenos de basura. Por desgracia, lo que siempre encontramos en las afueras de todas las ciudades, madre mía, qué montañas de basura. Y en las ciudades, y en todos lados, y en los pueblos, y en la naturaleza, es basura, basura, basura. Yo entiendo que aquí no deben de tener ningún tipo de sistema de recogida de basura, pero es que es impresionante, o sea, está todo repleto de basura. Hola, señorito. ¿Todo bien? ¿Vamos a Sucre? ¿A por el azúcar? ¿Qué comes, Moni? No tengo ni idea de cómo se llama. Lo hemos preguntado, pero tampoco no sabía. Pero está rico. Es como maíz inflado con chocolate. Algo así. ¿Quieres patatas fritas? ¿A cuánto? No sé, pregunta. ¿A cuánto? Hemos comprado unas patatitas ahí en el peaje para engañar el estómago y creo que es la primera vez en mi vida que como patatas con sabor a pescado frito. Después de dejar Potosí atrás, hoy vamos en dirección a Sucre. Os llevamos a la capital de Bolivia. Sí que es la capital de Bolivia, solo que la sede del gobierno está en La Paz. Así que en muchos mapas políticos pone como que la capital de Bolivia es La Paz, pero no, es Sucre. ¡Sucre! Después de pasar la noche a las puertas de este impresionante puente, pusimos rumbo a Sucre. ¿Qué pasa, escaladora de pacotilla? Mírale, ¿quieres un arnés y una cuerda? Solo te diré una cosa, no te apoyes mucho en la barandilla porque se mueve así que la gusta. Las carreteras de bajada del altiplano boliviano nos hacían avanzar despacio y no dejaban de impresionarnos con sus imponentes curvas y paisajes. Lejos de lo que creíamos, resultaron estar muy bien asfaltadas y nos parecieron seguras, siendo que bajar 3.000 metros de desnivel puso muy a prueba nuestros frenos y la mecánica de la pobre croqueta. Rojos claveles. Estamos en Sucre.
la primera universidad de Bolivia, hace 10 años. Wow. Bicentenario, 200 años tiene Sucre. Pasamos un par de días en Sucre en los que el extremo calor no nos dejó grabar ni disfrutarlo como nos hubiese gustado. Pero aún así pudimos conocer su mercado, lleno de colores y productos desconocidos, y pasear al atardecer por las calles empedradas de esta ciudad blanca. Seguimos bajando de las alturas y así llegamos a Iquile, cuna de artesanos del charango. Visitamos su museo y nos fascinamos con este instrumento andino tan tradicional del folclore boliviano. ¿Pagan peaje también? ¿Ustedes pagan peaje? ¿Ah? ¿Es peaje gratuito? Pase nomás. Dejamos Sucre, la ciudad blanca, atrás, la capital del charango también, donde hemos visto unos cuantos charangos. Infelizmente pasamos una semana antes del Festival Nacional del Charango, ese gran evento de Iquile. ¿Verdad? Pero hoy vamos en dirección a Samaipata, Un sitio que tenemos muchas ganas de conocer. No, párate. Conocido como el pueblo hippie de Bolivia, donde vive gente de más de 30 nacionalidades y que está a las puertitas de la carretera, de las yungas, del bosque de lechos gigantes, muy cerca también de donde está el Museo del Che Guevara y de los bosques de nubes. Y que ojalá se vea porque está el cielo turbio. Sí, hay mucho humo. Por la temporada agrícola que es, la gente hace muchas quemadas, pero hace mucho calor, incluso hay muchos incendios de grandes dimensiones, incluso se han anulado clases en Santa Cruz, en La Paz, pero bueno, esperemos que cielos azules lleguen en los días que vienen, en los próximos días. Nachito, ¿te gusta Bolivia? Sin prisa pero sin pausa, llegamos a la provincia de Santa Cruz. La yunga nos dio la bienvenida con un frondoso paisaje verde y resquicios de los últimos valles andinos. Nuestro destino de esta semana era Samaipata, pero antes paramos en un centro de protección y conservación de especies nativas que unas maravillosas personas crearon para rescatar animales del tráfico ilegal. Allí pudimos contribuir con la causa y conocer algunos de los animales rescatados. Hola. Oh, sí, es un morder muy fuerte. Perdón, suelta muy fuerte. Perdón. Oh, parece chiqui. Sí. El tráfico de animales exóticos es un enorme problema en casi toda la Amazonia, por lo que desde nuestro punto de vista nunca hay que colaborar ni fomentar que sean mascotas, ni visitar los zoos. Si quieres ver alguna de estas increíbles animales, hazlo a través de organizaciones o lugares de confianza que sepas que tienen la única finalidad de reintroducirlos en el medio o de ayudarlos rescatándolos del mercado negro. Buenos días. Sin peinarme ni nada. Hoy nos vamos a hacer nuestra primera ruta por la Amazonia boliviana. Es una ruta famosa porque es justo la que sube hasta el codo que hacen los Andes, que es la parte más oriental de los Andes y queda justamente en Bolivia, así que se puede ver una inmensidad de la separación entre la zona de Andes y la zona de Yunga en Bolivia. Y tenemos que caminar un montón, pero tenemos muchas ganas. Así que... ¡al lío! Menos mal he traído mi guía.
Llegamos al codo de los Andes y sin cansaros y sin calor. Es una buena subidita, pero desde luego las vistas y este espectacular paisaje merece muchísimo la pena. Así que a tope, ¿no? Hemos tenido algún incidente por el camino que nos ha hecho salir 2 horas más tarde de lo previsto, así que ahora el sol pega bien. Habíamos madrugado mucho, así como a las 6 de la mañana, para hacer las primeras horas de subida con el menor calor posible. Pero cuando llegamos a la aproximación de la ruta, un coche se había quedado bloqueado en la mitad del camino con 2 ruedas en el aire colgando hacia el barranco. Por suerte no cayó y las personas que iban dentro estaban bien, pero la ruta había quedado completamente bloqueada y la grúa no conseguía llegar hasta allí. Por lo que tras 2 horas de personas y esfuerzos compartidos, conseguimos sacar entre todos el coche de allí. Sí, así, a la fuerza. Ya bien entradas las 10 de la mañana, llegamos al comienzo de la ruta. Empezábamos 15 kilómetros bajo el sol abrasador, pero muy agradecidos de haber podido participar en un bonito esfuerzo colectivo que resultó en un final feliz para unas personas que bien podían haber vivido el peor día de sus vidas. Nacho ha desistido de la ruta. Tenemos un desistente. Hace mucho calor. Y ha decidido que prefiere los brazos. Sí. Pero como el camino es ancho, no hay problema. No, ¿qué va? No hay ningún problema. ¿Te has despertado o qué, chaval? El peor día de mi vida, el día que mejor me lo paso en mi universo. Dora exploradora, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas, Dora? Voy a morir de calor. Eso sí, porque el moño está dentro. Welcome to the jungle. ¿Por arriba o por abajo? La gran cuestión. ¿Cómo te estarás tú quejando de la ruta? No, es lo más agradable de todo. Los paisajes eran impresionantes, pero el sufrimiento también. O sea, qué calor hacía. Y era, o sea, entiendo por qué la gente lleva machetes cuando viene aquí. O sea, había que estarse quitando palos encima todo el rato. Pues ahora al final, sí. Pero, buah, impresionante rutón, ¿eh? Primera y última en la Amazonia. Primera y última. A no ser que salgamos a las 6 de la mañana, yo lo digo ya. Hemos pasado unos días muy agradables en este lugar de Samaipata y hemos podido descansar, ver todo lo que hay alrededor, pero toca marcharse.
¿Listo, mi conductor mexicano? Listísimo. Vamos a llegar a un sitio del que nos han hablado mucho, sobre todo los comentarios de la aplicación iOverlander, porque muchos turistas han tenido problemas serios con la policía en este control. Así que esperemos no tener problemas nosotros. Lo primero que hacemos en los lugares donde nos pone que la policía es corrupta, porque lo dicen otros turistas o porque nos lo han contado que intentan estafar, es poner todas las cámaras a grabar. Seguro que no les apetece estafar a gente que les está grabando. ¿O sí? Nos hemos informado y esperemos todo vaya bien. Tenemos todo lo que necesitan, todo lo que quieran pedir y no llevamos nada ilegal. Así que seguro que no hay ningún problema. Y llegamos al control más famoso de Bolivia. Ahí está el retén con la valla. Hola, ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿todo bien? ¿Qué lleva? La casa. Ahí ese carro rodante, ¿no? Sí. Su permiso con CID. Aquí está. Lo tienes tú, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Samaipata? Sí, de Bermejo ahora, pero ¿Sí? de Samaipata. ¿Turista? Sí. Eso es. Su permiso de conducir. Aquí está. Exacto. Muy bien, señor. Adelante. Ay, gracias, buen día. Gracias. Igualmente. No hay nada mejor que una cámara grabando para que no te pasen cosas malas. Sí, pero has visto que nos hemos acercado. Iba a dejar pasar porque el otro ha bajado la cuerda. Sí. Y ha dicho, páralo, páralo. Sí, sí, sí. Uno le ha gritado a otro, páralo, páralo. Y el otro ha dicho, ¿sois turistas? Y hemos dicho sí. Y hemos girado la cámara así con la pantalla encendida hacia ellos. Así que solamente ha pedido el permiso de conducir de Jose y hemos pasado. Ya nos habían dicho que había bastante diferencia entre la gente que grababa y quien no grababa. Pero bueno, es un grupo de policías que han sido destituidos de su trabajo no hace mucho tiempo por Sí, los han cambiado. abusos. Sí. Así que igual, ahora ya va todo mejor.